Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a calcular el área de algunos triángulos usando la fórmula de Herón. Bien, la importancia de usar la fórmula de Herón es que nosotros vamos a poder encontrar el área de cualquier triángulo únicamente conociendo la medida de sus lados, ¿sí? Ya no es necesario conocer la altura como en la fórmula convencional. Entonces, la fórmula de Herón se expresa de la siguiente forma. El área de cualquier triángulo en el que nosotros conozcamos la medida de sus lados va a ser igual a la raíz cuadrada del semiperímetro de este triángulo multiplicado por el semiperímetro menos el lado A, multiplicado por el semiperímetro menos el lado B y multiplicado por el semiperímetro menos el lado C. Bien, en donde la letra S en esta fórmula hace referencia al semiperímetro y las letras A, B y C a cada uno de los lados del triángulo. Ahora, ¿cómo calculamos el semiperímetro? Pues el semiperímetro, tal como su nombre lo expresa, no es más que la mitad del perímetro, ¿sí? En donde lo podemos calcular de la siguiente forma. Vamos a sumar el lado A más el lado B más el lado C y esto únicamente lo dividimos entre 2 y listo. Con esto podemos calcular el semiperímetro del triángulo. Bien, ahora nos piden encontrar el área del siguiente triángulo. Como se pueden dar cuenta, no tenemos marcada la altura como tal. Por lo tanto, no podemos usar la fórmula convencional de hallar el área de un triángulo, el cual es base por altura sobre 2. Pero sí podemos usar la fórmula de Herón. ¿Por qué? Porque sí nos está marcando la medida de todos los lados. Entonces, el primer paso para encontrar el área de este triángulo es calcular el semiperímetro. ¿Recuerdan cuál es la fórmula para calcular el semiperímetro? Sí, pues esta es la suma del lado A más el lado B más el lado C dividida entre 2. Ahora, lo único que vamos a hacer es hacer una sustitución de datos. Por lo tanto, semiperímetro va a ser igual a 10 centímetros, que es lo que mide el lado A, más 8 centímetros, que es lo que mide el lado B, más 6 centímetros, que es lo que mide el lado C. Y esto lo voy a dividir entre 2. Por lo tanto, semiperímetro va a ser igual a 24 centímetros sobre 2 y esto va a ser igual a 12 centímetros. El semiperímetro de este triángulo es igual a 12 centímetros. Bien, el siguiente paso para calcular el área de este triángulo es aplicar la fórmula de Herón. Bien, la voy a colocar de esta forma para que nos sirva de referencia y lo único que voy a hacer es una sustitución de datos en esta fórmula. Por lo tanto, el área de este triángulo va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿sí?, del semiperímetro. Recordemos que el semiperímetro de este triángulo es igual a 12 centímetros por la resta del semiperímetro menos el lado A equivale a 10 centímetros, ¿sí? Por la resta del semiperímetro menos el lado B equivale a 8 centímetros, por la resta del semiperímetro menos el lado C equivale a 6 centímetros, según este triángulo, ¿sí? Realizo las operaciones y el área de este triángulo va a ser igual a la raíz cuadrada del semiperímetro por 2 centímetros, por 4 centímetros y por 6 centímetros, ¿sí? Nuevamente, el área de este triángulo va a ser igual a la raíz cuadrada de 576 centímetros a la cuarta potencia, ¿sí? Y únicamente le saco la raíz cuadrada a 576 centímetros a la cuarta potencia y esto va a ser igual a 24 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área de este triángulo equivale a 24 centímetros cuadrados. Súper fácil. Bien, ahora vamos a calcular el área del siguiente triángulo. Entonces, como podemos darnos cuenta, no nos está colocando la altura, pero sí nos está dando la medida de los tres lados. Por lo tanto, podemos usar la fórmula de Herón. Bien, entonces el primer paso es calcular el semiperímetro. ¿Cómo calculamos el semiperímetro? Pues aquí se muestra la fórmula.
el semiperímetro va a ser igual a la suma de los tres lados, o sea, el lado A más el lado B más el lado C dividido entre 2. Por lo tanto, únicamente hacemos una sustitución de datos. El lado A equivale a 4 centímetros más el lado B, que equivale a 6 centímetros, más el lado C, que equivale a 8 centímetros. Lo vamos a sumar y lo vamos a dividir entre 2. Por lo tanto, esto va a ser igual a 18 sobre 2 y esto me da un resultado de 9 centímetros. Por lo tanto, el semiperímetro equivale a 9 centímetros. Bien, y ya por último, únicamente aplicamos la fórmula de Herón, ¿sí? Entonces, la voy a colocar aquí para que nos sirva de referencia y vamos a hacer una sustitución de datos en esta fórmula. Por lo tanto, el área de este triángulo va a ser igual a la raíz cuadrada del semiperímetro, el cual equivale a 9 centímetros, por el semiperímetro menos el lado A. El lado A equivale a 4 centímetros, por el semiperímetro menos el lado B equivale a 6 centímetros, por el semiperímetro menos el lado C equivale a 8 centímetros. Posteriormente realizamos las operaciones y el área de este triángulo va a ser igual a la raíz cuadrada de el semiperímetro, que equivale a 9 centímetros, por 5 centímetros, por 3 centímetros, por 1 centímetro, ¿sí? Seguimos realizando las operaciones y el área de este triángulo va a ser igual a la raíz cuadrada de 135 centímetros a la cuarta potencia. Le sacamos la raíz cuadrada a 135 centímetros a la cuarta potencia y me da un resultado de 11.6 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área de este triángulo equivale a 11.6 centímetros cuadrados. Súper fácil. Bien, si te gustó el video, suscríbete a este canal educativo. Que tengan un excelente día y saludos a todos.